A ver. ¿Estáis viendo mi PowerPoint? Sí, se ve perfecto. Muy cinematográfico. Las mando a Cristina y a Héctor. A ver, esos son los directores de mi hermano. ¿Ángel Reyes en Madrid? Sí. Bueno, cuando... Señores, sí. chicas. Nada. Bueno, gracias por venir en esta mañana de viernes a todas. Nada, en mi presentación voy a intentar plantear los conceptos de mundo mediatizado y de figuración comunicativa que están un poco en la base del programa de investigación de Andreas Herr, que es uno de los académicos que ha estado desarrollando un poco la perspectiva de la mediatización en los últimos años de una forma pues, un poco más intensa. Sobre la presentación, la he organizado en 3 partes. En primer lugar, voy a hacer una introducción muy somera a qué es esto de la mediatización para quien no esté tan familiarizado con el término, y voy a describir brevemente las 2 perspectivas más importantes dentro de este paradigma. La parte principal la voy a dedicar a eso, a describir qué es un mundo social mediatizado y qué es una figuración comunicativa y cuál es la articulación entre los dos que se da en el trabajo de Andreas Herr. Y por último voy a exponer las estrategias de investigación que este autor propone para estudiar los mundos mediatizados. Bueno, pues en primer lugar decir que la mediatización es un paradigma que a partir de la década de 1990 recupera la pregunta por los efectos sociales de los medios de comunicación, que es una pregunta que viene pues, principalmente de la sociología funcionalista aplicada a los estudios de medios y, bueno, luego de la Mass Communication Research, etcétera, pero lo hace en lugar de plantearlo en términos lineales, causales y funcionales, más bien de una forma no determinista, de tal manera que lo que se plantea es estudiar la influencia mutua entre lo mediático y lo sociocultural, entendiendo estos como dos campos o dos ámbitos que, si bien están separados, tienen conexiones entre sí. Hay 2 perspectivas dentro de este paradigma que se han hecho prominentes, sobre todo a partir de la segunda década de este, bueno, los años 20, vaya, los años 10-20. La primera es la perspectiva institucional o institucionalista, que viene bien representada por el trabajo de Stig Harvard. Y bueno, este autor plantea desde una visión un poco más macro la mediatización como la codependencia entre la institución mediática y el resto de instituciones sociales. Para Harvard los medios se constituyen en una institución a lo largo del siglo XIX, cuando dejan de depender de partidos políticos y de sindicatos y empiezan a adquirir una lógica propia. La idea de lógica es relevante en la perspectiva institucional y hace referencia a formas de hacer que están bien definidas, a rutinas profesionales, tipos de discurso, normas, etcétera, que adoptan las instituciones, y por tanto pues la mediatización sería ese encaje entre la lógica de la institución mediática y otras. Un ejemplo bastante claro es el de la adaptación del discurso político a la lógica mediática de la presencia constante. Así las campañas políticas se siguen rigiendo por la Ley Orgánica del Reglamento Electoral General del año 85, y por tanto las campañas tienen 15 días con una jornada de reflexión antes de las elecciones, pero sin embargo los partidos políticos han estado en los últimos años invirtiendo gran cantidad de dinero en productos audiovisuales para promocionar por redes, etcétera, de tal manera que tiene una presencia constante
y bueno, el discurso político ha entrado en una lógica de campaña continua. Pues bien, esto que sirva como ejemplo. Esta perspectiva funciona muy bien en ámbitos que están muy institucionalizados y que tienen límites bien claros, pero no tanto en otros que están en proceso de formación o que, por definición, están sometidos a normas menos claras, como pueden ser los movimientos sociales, las subculturas, etc. Para este segundo tipo de fenómenos, la perspectiva constructivista, que es en la que me voy a centrar un poco más, sobre todo en el trabajo de Hebb, parte de una definición mucho más somera de la mediatización. Ya no se habla de codependencia entre lógicas, porque se entiende que las lógicas no aplican tanto a estos ámbitos que están menos formalizados. Y así la definición más en abstracto que dan, dicen que es la mediatización es un constructo conceptual que es útil para pensar en el proceso histórico de largo recorrido de relación-influencia entre los cambios comunicativos y socioculturales. La premisa fundamental de la corriente constructivista tiene que ver con admitir que al ser un proceso tan de largo alcance a nivel temporal y escalar, es imposible definir lo que la mediatización es a priori. Por tanto, lo relevante sería prestar atención sobre todo a sus manifestaciones empíricas, que pueden ser muy diversas e incluso contradictorias. A ver. Claro, de alguna manera, según esta posición, la teoría, esta teoría general, sería poco más que una serie de preguntas, de heurísticos, que orientan la investigación empírica y al mismo tiempo los resultados de esos estudios de caso complejizarían posteriormente la teoría. Esto no es algo que se diga explícitamente en los textos, pero es algo que yo infiero y entiendo que según este punto de vista la mediatización sería más un marco general dentro del cual se deberían desarrollar pues, teorías fundamentadas de rango medio, más dedicadas a explicar pues eso, las formas concretas de entrelazamiento entre lo mediático y lo social que hay en parcelas concretas de la realidad. Perdón, sí, como estoy con dos presentaciones a la vez, se me descuadra un poco esto. Claro, como he dicho, la meditación es un proceso de largo alcance. Es imposible estudiarlo in toto, ¿no? En toda la sociedad, en toda la cultura. Entonces, para hacer operativa la investigación es necesario apoyarse en alguna noción que permita empirizar la investigación. Hebb propone, siguiendo sobre todo el interaccionismo simbólico y la sociología del conocimiento de Berger y Luckmann, el concepto de mundo social, que bueno, parte un poco de esta idea, y cito, de que el mundo de la vida cotidiana está fragmentado en segmentos o realidades parciales que vienen definidas por valores, acervos de conocimiento y prácticas compartidas. Y claro, hay multitud de ejemplos de esto, pues eso es el caso de determinadas profesiones, clubes sociales, partidos políticos, comunidades religiosas, subculturas, etc. Dando una definición un poquito más somera, un poquito más formalizada, diríamos que los mundos sociales son grupos de personas que tienen un acervo de conocimiento común o que comparten un mundo de sentido y establecen redes de comunicación para realizar actividades coordinadas en torno a un tema común.
Ya. Claro, aplicado a la mediación, cómo estudiar de qué manera estos mundos sociales están mediatizados, tendría que ver sobre todo con investigar qué construcción de redes de comunicación y qué cambio en esas redes de comunicación se dan y cómo influyen en la actividad de esos mundos sociales en diferentes dimensiones, en las 5 que venimos diciendo. Es decir, cómo lo mediático puede influir en el grupo de actores, en los valores, en las redes de comunicación y el tipo de actividades, incluso el tema que convoca o en torno al cual se crea ese mundo social. Y os pido disculpas porque cada vez que... claro, la definición que da Hebb en el papel que yo os proponía leer para el día de hoy es el de fragmentos estructurados del mundo de la vida con un cierto acervo de conocimiento compartido, prácticas sociales y formas culturales particulares. Y bueno, a mí se me vienen algunos ejemplos más, como podrían ser el mundo social de la bolsa de valores, de la escuela, de la familia, las escenas musicales, etcétera. Y al final la pregunta iría un poco por cómo lo mediático influye y transforma en sentido amplio el funcionamiento y las formas de hacer de los mundos sociales. De acuerdo. Adoptar esta noción como principio para empirizar el estudio de la mediatización implica al menos 2 cosas. En primer lugar, se trata de integrar los estudios de medios con la teoría social de una forma un poco más seria de lo que se viene haciendo hasta ahora. Y por otro lado, implica un desplazamiento de las preguntas de investigación. Entonces, si los estudios de medios han estado tradicionalmente divididos disciplinarmente y epistémicamente en 3 polos que vienen recogidos en la transparencia, por un lado la producción, de la que se ocuparía la economía política de la comunicación, la recepción con estudios etnográficos sobre audiencias y el mensaje, del que se ocuparía sobre todo la semiótica, el análisis de contenidos, el análisis del discurso, etcétera. Se pasa a la centralidad de las prácticas que los miembros del mundo social hacen con lo mediático, cómo consiguen construir un conjunto de medios con los cuales llevan a cabo sus actividades. Claro, de aquí se sigue el segundo desplazamiento, y es que los estudios monomedia dejan de tener sentido, porque en los mundos sociales no solamente se usa un medio, no solamente se usa el teléfono o Facebook o Twitter o la radio, sino que lo interesante precisamente es ir hacia estudios transmedia en los que se pueda ver el recorte o el conjunto de medios de los que esos miembros se apropian de entre el conjunto del ecosistema mediático. Y por último, claro, se pasa de explicaciones más próximas a los efectos lineales o a las causalidades simples a explicaciones o descripciones más densas en las que concurren factores que no son determinantes en sí mismos. Y en este sentido, aunque no me puedo extender mucho aquí, sí que se entiende que bajo esta perspectiva los medios, más que hacer cosas, lo que hacen es modular la agencia de los participantes en los mundos sociales en formas particulares. Y si queréis sobre esto, mejor ahondamos en el debate, porque la noción de agencia tiene un buen carrete. Para abordar esta cuestión, este planteamiento, Hebb va un paso más allá
y se apropia del concepto de figuración, que es un concepto que viene de la sociología de Norbert Elias, y que de alguna manera intenta tender puentes entre lo individual y la sociedad, entendidos estos como dos polos que a la sociología le ha sido complicado reconciliar o intentar hacer circular explicaciones que vayan de uno a otro. En este sentido, la definición que da el propio Elias sería el de una simple herramienta conceptual para entender la formación de entidades sociales basadas en la interacción recíproca, orientada por un marco de referencia compartido. Y claro, aquí se ve bastante claro que el concepto de figuración interseca bastante con el de mundo social, ¿no? Es un poco farragoso en abstracto, entonces he dividido otra vez los elementos básicos que debe tener una figuración y luego voy a plantear un par de ejemplos. En primer lugar, los tres elementos que siempre se deben dar, que son necesarios, serían en primer lugar una constelación de actores, que sería pues una red de personas, o también pueden ser actores colectivos como empresas, colectividades o sí, que realizan prácticas, que hacen cosas en común, orientadas por un marco temático, y el cuarto elemento no siempre es necesario, pero muchas veces sí que está presente, y son objetos y tecnologías que estabilizan y de alguna forma estandarizan la interacción y permiten reproducir con más facilidad la figuración en otros momentos en el tiempo. El primer ejemplo que os quería plantear es el de un partido de fútbol. Aquí se ve perfectamente cómo los cuatro elementos están presentes. De un lado habría una constelación de actores, que serían los jugadores divididos en dos equipos, que hacen cosas en común, que en este caso son pues, pasar la pelota, chutarla, centrarla, pararla en el caso de los porteros, con arreglo a un marco temático, que en este caso sería el reglamento de la FIFA, que de alguna manera regula perfectamente lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y los objetos y tecnologías, que serían las líneas del campo, las porterías, el tipo de balón reglamentario, etcétera. Un segundo ejemplo que os quería plantear es el de la partida de póker. Y bueno, la lógica es parecida al ejemplo anterior. Hay una serie de jugadores individuales que saben que pueden hacer una serie de cosas, y en este caso, claro, hay un objeto que sí que sería necesario, que sería la baraja francesa, aunque otros, como tapete, fichas, etcétera, no son necesarios, pero sí que forman parte un poco del estándar del juego. Claro, aplicado a la comunicación, se entiende que las figuraciones comunicativas son aquellas son aquellas a través de las que los participantes de los mundos sociales hacen cosas para comunicarse. La definición que da Hebb es otra vez un poco densa. Dice que las figuraciones comunicativas son patrones de comunicación que existen entre varios medios, como venimos diciendo, son transmedia, y poseen un marco temático que orienta la acción comunicativa. Y bueno, de alguna manera la forma de estudiar los mundos mediatizados sería a través de la comparación de sus figuraciones comunicativas. Los mundos sociales pues, mediatizados se manifiestan en estas figuraciones comunicativas particulares.
De nuevo, y aquí. Claro, la ventaja de este concepto es que al considerar heurísticamente tanto el tipo de personas que participan, como el tipo de cosas que hacen, como el marco temático, el marco de referencia que orienta la acción, recogen los cambios en la estructura comunicativa de estos mundos sociales, atendiendo a toda la densidad cultural de estos grupos. De nuevo, y sin querer caer en el ejemplismo, pero es que siento que es bastante útil, os propongo el ejemplo de la escuela para entender un poco mejor la idea de figuración. La escuela sería un mundo social pues cuya mediatización se manifiesta en una figuración determinada, y aquí os propongo un poco las partes que tendría esta figuración en el caso de la escuela. Claro, actores serían alumnos, profesores, padres, personal de mantenimiento y administración. Se hacen una serie de cosas o se llevan a cabo una serie de prácticas, la docencia, la evaluación, la comunicación con las familias, etc. Y el marco temático sería la institución escolar, aquello que, o ese conocimiento compartido sobre cómo se supone que nos tenemos que dirigir los unos a los otros dentro de esa institución. Claro, objetos y tecnologías en el sentido más amplio, si no estuviésemos hablando solamente de figuraciones comunicativas, sino de figuraciones en general, incluirían desde el edificio, como la disposición de las aulas, etc. Pero yendo más a las figuraciones puramente comunicativas, entendemos que hay una serie de tecnologías que están interviniendo en las formas de hacer de este mundo social, como pueden ser un campo virtual, el correo electrónico, las bases de datos de las comunidades autónomas, mensajes de texto, ordenadores, etc. Claro, algunos cambios que se han dado en esta figuración en los últimos años tienen que ver, por ejemplo, con la notificación de faltas de asistencia de los alumnos por mensaje directamente a las familias, porque bueno, las circulares en papel, pues pasa que en muchas ocasiones se pierden misteriosamente por el camino hacia casa. También la comunicación formal a través de correo electrónico. Y bueno, supongo que el ejemplo más claro es el de las clases por Blackboard o otras plataformas de aprendizaje virtual que se han dado sobre todo a partir de la crisis del COVID-19. Entonces, bueno, con este ejemplo pues os quería intentar hacer ver un poco cómo estos cambios en la figuración comunicativa de la escuela serían una forma de estudiar de qué manera este mundo social está mediatizado. ¿Qué propone? Principalmente dos estrategias, más una que mezcla un poco elementos de las dos. Una es diacrónica y la otra es sincrónica. La primera tendría que ver sobre todo con estudiar los cambios en la figuración comunicativa de un determinado mundo social en dos momentos o más del tiempo y comparar las diferencias. Y la segunda tendría que ver con estudiar de forma intensiva una figuración nueva que no tiene precedentes, o que el precedente no se puede detectar una continuidad muy clara con él. Claro, en el primer caso, una primera opción sería seguir en el tiempo cómo un mundo social se relaciona comunicativamente para comparar las transformaciones, y esto tiene la complicación de ser muy intensivo en tiempo, esfuerzo y dinero, porque, claro, tendríamos, por ejemplo, que empezar un estudio hoy y volver dentro de 20 años a un entorno similar para poder ver cómo se ha dado ese cambio. La segunda opción, que es la más operativa, tendría que ver con historizar un poco
la figuración de este mundo social, reconstruir aquella figuración de un punto significativo en el pasado y compararla con el presente para detectar cambios significativos. Aquí os propongo, por ejemplo, cómo se podría hacer este estudio diacrónico en el caso de la subcultura LGTBIQ+. Claro, de alguna manera la figuración de este mundo social en la década de 60, por ejemplo, al estar vinculada a un cierto secretismo por la violencia estructural que sufría el colectivo, claro, la figuración es bastante endeble y tiene que ver sobre todo con las interacciones cara a cara, con las reuniones en locales de referencia y con las redes de amistades. En la década del 90, con la aparición de los foros en Internet y bueno, de otras tecnologías, aquí he puesto el ejemplo del Minitel, que era un servicio de chat que al menos en Francia se puso en funcionamiento en los 90 y que permitió contacto entre miembros de este mundo social, pues evidentemente cambiaron la figuración. Y luego había pues otros elementos como los clasificados en los periódicos, sobre todo para ligar, y la apropiación de ciertos productos mediáticos de la música de baile, etcétera. Y bueno, en la actualidad el cambio es también notable con la aparición de redes sociales, tanto genéricas como para ligar y ya enfocadas al colectivo, que además empieza a ser target de productos mediáticos como por ejemplo pues el concurso de drag queens, RuPaul Drag Race, y además se realiza la apropiación de otros productos culturales como puede ser el K-pop, el pop coreano, que en España no se da tanto, pero en Latinoamérica es todo un fenómeno que además tiene articulaciones políticas interesantes. Entonces, bueno, claro, de esta manera, sí, aquí se ve un poco como los cambios en la figuración pues permiten ese estudio comparativo. Un segundo caso, esta vez sincrónico, tiene que ver con la aparición de figuraciones que no existían hasta el momento, en las que hay una ruptura, y es, por ejemplo, el caso del póker online, ¿no? Que al aparecer en Internet está sometido a unas dinámicas de juego y a unas particularidades que lo hacen irreductiblemente diferente a lo que se conoce por una partida de póker, y así pasa a ser un juego que depende mucho más de la estadística y de la probabilidad, pues que de leer la cara de póker del resto de jugadores. Y bueno, por último, en un cruce entre la estrategia diacrónica y sincrónica, que plantea la comparación entre generaciones mediáticas, partiendo de la idea de que en un mismo mundo social hay diferentes generaciones que tienen competencias distintas respecto al manejo de los medios. Entonces, claro, esta tercera estrategia tendría que ver sobre todo con, en un único momento en el tiempo, estudiar qué conjunto de medios y qué usos hacen de ellos diferentes generaciones que forman parte de un mismo mundo social. Y aquí se me ocurría un ejemplo que es el del PDI. Claro, mi generación mediática, o puede que una más arriba, está totalmente familiarizada con lo que es Google Scholar, ORCID, el uso de redes para enterarse de congresos, call for papers, etc. Sin embargo, hay una división, hay una generación que yo no sé si realmente ya están activos o están jubilados ya, que son aquellos miembros del PDI que no se manejan con estas tecnologías y que por falta de competencia o de interés pues configuran otro conjunto mediático, ¿no? Con sistemas de archivo en papel en lugar de utilizar gestores bibliográficos informáticos,
hacen consultas por teléfono en lugar de hacerlas por correo electrónico, etcétera, etcétera. Así que, así más o menos, yo creo que he dado una visión general de la perspectiva de GEB y, bueno, espero que haya sido claro dentro de lo posible. Espero vuestras observaciones y nada, os agradezco profundamente vuestra atención. Gracias. Tanto los que estamos ahí como la gente que está online. Sí, yo quería... Pero espera, no sé si vas a decir. No. Sí, bueno. Muchas gracias, Iván. Me parece que esto nos aporta una perspectiva muy interesante. Me parece muy interesante la idea de GEP de centrarse en mundos mediatizados y en figuraciones. Acerca de esto te quería señalar una cuestión. Al definir figuraciones con Norbert Elias, has hablado de la constelación de actores, de la serie de prácticas, de la orientación, por un marco de sentido que generalmente mencionas como marco temático. Y Sí. aquí me parece que hay que tener una mínima formación acerca de las cuestiones del sentido, porque en la figuración de la familia, por ejemplo, si se comparte un chat, como se suele hacer ahora en WhatsApp, los temas pueden ser variados. Comida de cumpleaños o Claro. enfermedad del abuelo. Esos son los temas de los que se habla. Sí. Pero el marco de sentido es algo que en semiótica resulta fundamental. Es, digamos, el conjunto de supuestos que, sin hacerse explícitos, son compartidos y hacen posible la comunicación con sentido. Entonces, no sé si, creo que GEP se refiere en general a marco de sentido o a marco de referencia. Marco de referencia. Hay cierta inconsistencia, pero sí. Pero no creo que utilice el término marco temático, como tú en alguna de las fichas has puesto. No sé si será una cuestión de traducción. Sí. Porque hay una diferencia muy, muy clara. Para abrirnos a la posibilidad de que diferentes temas compartan el mismo marco de sentido. Totalmente. Y acerca de esto, por ejemplo, cuando estabas hablando de la escuela, y pones el ejemplo de cómo implica una configuración de actores, ciertas prácticas y marco temático, y al ejemplificar marco temático dices una serie de normas y sentido compartido. Bueno, el concepto de norma evidentemente es útil porque es muy ambiguo, vale para el lenguaje, normas lingüísticas, que es algo diferente de las reglas gramaticales, ¿no? La normalidad lingüística, vale para las relaciones sociales porque son las normas por las que nos regimos. Pero me parece que las normas las tenemos que poner en el nivel de las prácticas. Toda práctica se rige por unas normas. Cuando las pongamos en el nivel del marco de sentido, nos estamos refiriendo a una cosa distinta de las que son las normas de relación. ¿No? Hay familias en las que a los abuelos o a los padres se los trata de usted, norma de relación, y otras en las que se los trata de tú, digamos, ¿no? Pero, ¿cuáles son las claves del sentido o los supuestos básicos que con el tiempo se van cambiando, así como se cambian todas las figuraciones? Que justamente me parece interesante, GEP, porque a diferencia de las teorías del networking y de otras, añade a todas esas cadenas de redes y demás la cuestión del sentido. Totalmente. Y eso me parece que en nuestro grupo nos da una entrada fundamental, ¿no? Para enriquecer los análisis que hagamos. Entonces, estamos hablando de sentido, no estamos hablando de normas de comportamiento, no necesariamente. Estamos hablando de prácticas que pueden tener las mismas normas, pero diferentes ámbitos de sentido. Por eso, marcos de sentido. Por eso, aunque marco es un término muy laxo y que puede ser útil precisamente por ser muy laxo, creo que los que hemos trabajado las cuestiones de sentido podemos aportar una riqueza ahí para
distinguir. Otra cosa que discute Hebb, por ejemplo, acerca de Latour y la concepción de las redes, es que todos los elementos que se encadenan en una red tienen que estar al mismo nivel, tienen que ser planos. Sí. No lo discute a fondo en los textos que yo he leído, pero sí lo discute. Y eso en semiótica nos resulta muy interesante porque distinguimos varios niveles. El nivel de lo explícito y el nivel de lo implícito, por ejemplo. Y todos los análisis desde los años 70 de los Roland Barthes y compañía nos están indicando que aparentemente estamos hablando de un coche y su belleza y su eficacia y no sé qué, pero digamos, en el nivel profundo, que no resulta manifiesto, de lo que estamos hablando es de unos valores éticos y de unos valores estéticos y de X que nos conviene analizar. Entonces, cuando hablamos del sentido, hablamos casi siempre de diferentes niveles de sentido. Desde luego, lo explícito y lo implícito, lo manifiesto y lo profundo. Lo que se dice y lo que se implica al decirlo. Y sin estas distinciones, pues no distingues prácticamente nada en el sentido. Claro. Vale. Por ejemplo, cuando estabas hablando de la escuela, al unir las prácticas a la cuestión del sentido, entonces hablas de que hay cambios tales como enviar mensajes por WhatsApp a los padres o por correo electrónico y tal y tal. Bueno, hablemos de otros cambios que se están produciendo en la escuela, como todos sabemos, que es la docencia general, que tienen que ver con la mediatización. Por ejemplo, los cambios en la atención. Hay muchos profesores que te dicen, bueno, yo les dejo que usen el móvil porque estas generaciones son ya multitareas, no sé qué. Los cambios en los contenidos que nos estamos planteando constantemente. Todos aquellos contenidos que un estudiante puede encontrar en las enciclopedias virtuales o en donde sea, hay que enseñarlos de otra manera. Y en realidad lo que pensamos es que tenemos que darles criterios para buscar la información, más que darles la información como era antes indispensable en la escuela. Entonces los cambios en la mediatización no es solo que ahora usamos mensajes cuando antes se enviaban en sobrecitos de papel, sino que siempre están actuando estas transformaciones a diferentes niveles. Bueno, pues eso era lo que quería mencionar sobre esto. Totalmente. Claro, reconozco la inconsistencia entre marco temático y marco de referencia. Cambio de lenguaje. Desde luego es mucho más próximo a marco de referencia que a marco temático. Marco de referencia puede crear otros problemas. ¿Por qué no marco de sentido? Hablemos del sentido. Es que yo no sé tanto de sentido como para hablar del sentido. Sí, bueno, seguramente si has estado asistiendo a estos seminarios, algo de acuerdo. Y luego, claro, la cuestión de lo plano, claro, la distinción entre lo que propone la teoría del actor y la cuestión o la perspectiva más figuracional de Hebb es sobre todo eso, que Hebb hace la distinción entre el manejo de sentido y otras cosas. Por tanto, para ejemplo, los objetos y tecnologías no son una parte necesaria de las figuraciones, porque lo que interesa ahí es ver cómo se concatenan actores, prácticas y marco de referencia de sentido, mientras que para Latour es una pregunta simplemente por el poder hacer. Y sí que Latour pondría al mismo nivel en plano discursos, tornillos y todo este tipo de cuestiones en principio, porque no es una esto no es una no es algo dogmático, sino que simplemente es un principio de precaución para evitar distorsionar aquello que uno se encuentra cuando hace trabajo de campo por a priori que pueden no darse en determinadas circunstancias. Pero es más una declaración o lo que ellos llaman un weak statement que un dogma, aquello de
la plenitud o de la... Eso, o sea, no es una cuestión de que todo sea plano por decreto ley, sino que en principio la observación nos obliga a que sea plano y a partir de rastros visibles empezar a construir explicaciones. Y... Sobre esto, no sé, ¿se me oye algo allí? Sí. No, precisamente hablando de esta diferencia entre... No hace falta. Bueno. Precisamente hablando de esa diferencia entre la Tour y la idea de figuraciones de Hebb, que yo creo que también es deudora del trabajo de Elías, ¿no? Y que tiene o sea, que no sé en qué medida Hebb ha conseguido librarse de la perspectiva más evolucionista que tenía Norbert Elias, porque claro, él veía la idea de figuración, yo creo que casi como también como un impacto desde el punto de vista émic, ¿no? De cómo las figuraciones afectaban a las formas en las que las personas se percibían a sí mismas como parte de esa figuración. O sea, él entendía, creo en el caso de Elías, o me dio a mí la sensación cuando yo lo estudié, que para él las figuraciones tenían un punto de autoconciencia, ¿no? Como las semiesferas lotmanianas, en las que las personas que participaban en esa figuración iban adquiriendo cada vez más conciencia de que participaban de esa figuración. Por eso ponía tanto énfasis Elías, en este caso, en la cuestión de los pronombres, ¿no? Las figuraciones eran como aquellos mundos sociales que daban vida, que corporizaban a los pronombres y por lo tanto tenían este punto en el cual qué era el nosotros para mí, qué es el yo, qué es el yo tú o el vosotros en esa construcción de la figuración. Mientras que yo creo que en el caso de la Tour, como bien dices, hay como una perspectiva mucho más metodológica, de explicación casi desde fuera de la construcción de esas redes, de actor-red y demás, mientras que en la figuración tiene una presencia histórica de desarrollo, por así decirlo, ¿no? Y que el hecho de que tú seas capaz de entender que estás en esa figuración, por ejemplo, en la familia, ¿no? Transforma tu yo y por lo tanto en el transformar tu yo también transformas el nosotros. Y yo creo que ahí hay dos perspectivas bastante diferentes, tanto con respecto a cómo lo proyectan históricamente como cómo lo ven metodológicamente, ¿no? Yo creo que, no sé, me da la sensación un poco. Sí, yo creo que hay una idea como de recursividad que está súper presente en las figuraciones y no tan necesariamente en la teoría del actor-red, que yo al final creo que es más una cuestión metodológica. Yo creo que es un posicionamiento metodológico que no una teoría. De hecho, se dice en multitud de sitios que aquí claro que la Tour no viene aquí a hacer teoría, sino a hacer una infrateoría para que sean los propios actores los que puedan desplegar sus explicaciones. Pero sí. Más cosas. Un apunte sobre lo que me respondías. Sí. Pero, hombre, me espero. No. Sí. Esto. Me he acordado, no sé si los que están fuera oyen lo que decimos aquí. ¿Estáis escuchando más o menos? Sí. Me he acordado de algo que dice Hebb acerca de la teoría planar, llamémoslo así, de la Tour, ¿no? Que es, vamos a estudiar las acciones y los actores en aquello que está presente. Entre los actores están también los objetos materiales y demás, ¿no? Y dice Hebb, aunque no llega a desarrollar la cuestión, ¿acaso no hay consecuencias que van más allá de la situación actual? Y esta idea de las consecuencias nos remite a la noción pragmatista, en el sentido de Peirce, del sentido, ¿no? Estudiamos el sentido a partir de sus consecuencias, de las interpretaciones y de los cambios a que da lugar. Entonces, cuando estamos hablando del sentido y de cómo el sentido nos implica diferentes niveles, pues nos ponemos, por ejemplo, en el hecho de que tú haces una manifestación ligeramente sexista, pongamos. Nosotras entendemos que tiene consecuencias. A mí no me ofende porque yo te conozco, pero pensamos que esto tiene consecuencias porque el lenguaje sexista tiene unas implicaciones de desvalorización de las mujeres y de aplicación de ciertos no valores o desvalores a las mujeres, etcétera, a otro nivel.
Entonces, no sé si Hebb no creo que lo desarrolle explícitamente en lo que yo he leído, pero creo que nosotros debemos de tener muy en cuenta esta cuestión para ver cómo analizamos, por ejemplo, las figuraciones, acercándonos más quizá ahí al sentido de Elías, la forma en que los medios han estado analizando. Sí, de hecho, yo creo que en lo que cogea Hebb es que no tiene una formación pues semiótica. Porque a nivel sociológico está muy bien articulado, pero en determinados puntos yo creo que se vuelve muy autorreferencial el hablar de sentidos sin profundizar un poco más a lo que nos estamos refiriendo. O sea que yo creo que hay que meterse ahí, hay que emplear la perspectiva desde este otro lado. Y nada, claro, otra cosa que sí que tiene que ver, pero no estrictamente, es esto de que aplanar la realidad, teoría del actor red, etcétera. Sí que hay varias críticas que se meten con esto porque dicen que claro, el atar deja de lado el sentido. El sentido no es algo de lo que se ocupe la teoría del actor red en principio. Entonces es algo, o sea, es una crítica recurrente y junto con otra que tiene que ver con esta idea de ganar la realidad, ¿no? De que las investigaciones de la TAR se plantean en términos de realidades inconmensurables y de luchas por, no sé si por imponer, pero por establecer qué es la realidad, cómo establecer alianzas para que determinada forma de realidad se estabilice y funcione como un dado, más que como una construcción. Pero sí que dice Hebb explícitamente que la realidad tiene otro nivel de complejidad que las teorías. ¿Por qué tiene otro nivel de complejidad? Porque los actores no solamente actúan, también interpretan. Sí. Y cuando interpretan, están reconstruyendo las propias reglas, las propias normas. Entonces, digamos, es un orden de segundo grado, seguramente, en términos cibernéticos. Sí. Entonces, tengamos muy en cuenta que el orden del sentido no es algo que se añade como un plus y además le añadimos el sentido. No, el orden del sentido está interviniendo porque está cambiando la forma de actuar. Si tú te diriges a mí con un lenguaje ligeramente sexista, yo ya me dirijo a ti de otra manera, te considero de otra manera y actúo de otra manera, porque he interpretado algo que además afecta a mis sentimientos, a lo mejor. No, claro. Sí. Entonces, para nosotros, para cualquiera que estudie comunicación, es clave. El orden del sentido está ahí porque el fenómeno del feedback, etcétera, está transformando la propia figuración, las propias reglas, las propias relaciones, etcétera. Sí, de hecho, sí. O sea, esto es algo que leyendo mucha teoría del actor red y poco de otras cosas antes de meterme en harina con Hebb, a mí me ha dado dolores de cabeza y me ha valido varios ibuprofenos. O sea que sí, yo creo que es algo lo que tenemos que mirar. Bueno, por otra parte es la riqueza de este grupo. Sí. Un poco en línea con eso. Claro, yo creo que también estamos entrando en un... como expandiendo un poco el marco de trabajo en el que venimos trabajando actualmente y creo que hemos una cosa que plantea Hebb, no sé hasta qué punto muy, pero creo que tan efectivamente lo decías tú, cuando él habla de que hay que trabajar de forma transmedia, ¿no? Pero eso está costando mucho, o sea, cuando uno ve un poco de comunicación y de lo que la gente plantea, todavía hay mucha investigación de cómo tal cosa se ha trabajado en el país, el tema, la realización de la ley CELA en el país y en la BTC, se sigue haciendo eso muchísimas veces, ¿no? Bueno, pero luego sabemos que eso en realidad no responde a... O sea, eso tenía sentido cuando era una estrategia metodológica,
la gente de derecha veía un periódico, la gente de izquierda veía un periódico, y donde en realidad lo que ahora la gente también llamaría el media ensemble era limitado. Y tú, en realidad, pues eso, si eras de unos veías televisión española y leías el ABC, y si eras de otros leías tal. Pero claro, ahora con el desparrame de opciones que hay, ese modelo de investigación debe estar construyendo una cosa que no existe, ¿no? Sí, pero que no se consigue saturar en ningún caso la muestra. Claro, pero pensando un poco en la discusión que tuvimos en la titular, vi que varias de las preguntas sobre el proyecto de investigación iban un poco a que si queréis investigar muchas cosas. Entonces, claro, ya no, sí, claro, pero lo que ya no podemos hacer es pensar que esto tiene que puedes cerrarlo y concluirlo como lo hacías antes, ¿no? Vale, tales fechas, tal rango de medios, tales temas, y entonces te salían unas cosas como, claro, perfectas, ¿no? Porque estábamos, y en buena medida también nuestro consumo mediático era de ese estilo, ¿no? Sí. Pero ahora ya no. Pero sin embargo, o sea, a lo que voy sí creo que es que estamos en un momento de cambio de forma de trabajar en investigación que está generando resquemores. Y cuando dices, no, yo es que no digo voy a trabajar entre tal fecha y tal fecha con esta gente y tal. Digo, yo me meto al bollo, me pongo a mirar y a ver a dónde llego. Entonces la gente te mira como ya, pero eso implica que tu corpus no está cerrado de salida. Digo, sí, pero supongo que como Malinowski cuando se fue al Pacífico. Llegas allí y ¿cuál es tu corpus? No sé. Claro. A ver a dónde me lleva esto. Igual no me lleva a ningún sitio. Pero también asumir que esto puede no haber en ningún sitio, ¿no? Estoy pensando cuando no estoy de proyecto, sino el anterior, tanto Isabel como yo estábamos convencidos que el marco cultural se iba a liar unas controversias tremendas, porque se iba a aprobar la ley de mecenazgo por una parte y la nueva ley de protección intelectual iba a generar unos conflictos. No pasa nada. Bien, bueno, pues habrá que entender que ver cómo le doy una explicación teórica a eso y cómo lo metodológicamente explico que es que no hay controversia. Pero lo que voy es que es complicado es un paradigma que meterlo en el mundo profesional de los investigadores de comunicación está costando, ¿no? Por ejemplo, da como muy por hecho. No, eso es que hay que hacerlo así, o claro. históricamente, o pero además ahora limitar, los medios de comunicación tenían que ser totalmente limitados, porque con las redes sociales incluso hay horas. Entonces, a lo mejor lo que te estaba diciendo en ese momento, hubo una controversia, por H por B, de repente con un tweet, o por alguna recuperación que hay en Facebook o en Instagram, sobre todo en Twitter, y en Instagram a veces, porque Instagram actúa muchísimo como archivo, y de repente a lo mejor te puedes encontrar con una controversia del año 2000, que nadie había tenido en cuenta en ese momento, y ahora ahorita. Entonces es totalmente limitado. Sí, la prensa o la tele no tenía esa capacidad de volver hacia atrás, ¿no? Porque estaba como el archivo y tú volvías a él si buscabas, pero ahora de repente, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Cuando aparece una nueva figura y de repente se recupera aquellos clips antiguos y es más, cuando alguien emerge como un actor en un mundo que se está constituyendo, lo primero que hace es limpiar sus redes sociales para quitar una serie de cosas que igual lo entorpece, ¿no? Pero es una nueva biblioteca. Es una nueva biblioteca. Sí, pero tiene la capacidad de volver a emerger. Que antes la biblioteca era una cosa que estaba ahí y había que ir a ella. Y ahora no, ahora es una biblioteca que de repente vuelve a aparecer. Bueno, ya porque claro, está accesible, ¿no? Pero ¿no creéis que el concepto de figuración, mundo social y media ensemble permite de alguna manera acotar, aunque acotar es siempre imposible, ¿no? Pero tú dices, voy a analizar lo que pasa en esta familia, evidentemente tiene que ser durante un periodo, durante una serie de situaciones, y ahí sí puedes ver, pues usan el teléfono, el WhatsApp y el Skype, y qué hacen, sobre todo qué hacen, porque no es solo la cuestión de sumar medios, sino que cambia eso, para qué les sirve, cómo eso está transformando la propia figuración. Sí, pero lo que voy es que tú no puedes enseñarlo eso
O sea, A priori, ¿no? A priori, es una cosa que tú te encuentras ahí. Yo voy a meterme ahí, voy a meterme en este mundo y lo primero que voy a hacer es descubrir cuáles son sus límites. Claro. ¿No? Sus límites en cuanto al marco de sentido, en cuanto a los actores. Te puede parecer que en esa familia son 5, pero no, es que en realidad hay un sexto que es un primo que está en no sé dónde, pero con el que se conectan con Skype sistemáticamente y no sé qué, que forma parte de la unidad familiar y que marca el ritmo familiar y no sé qué, ¿no? Sí. Pero claro, estamos en un contexto de investigación que muchas veces lo que el evaluador que te da la posibilidad de hacer tu proyecto, lo que dice es como, prácticamente dice, dime lo que vas a encontrar. Te digo, es que no sé lo que voy a encontrar, no sé lo que voy a encontrar ahí. Cuando me meta, ¿no? Como si yo fuese un arqueólogo y usted, ¿pero usted va a encontrar cosas visigodas o va a encontrar? No lo sé, yo voy a hacer un agujero ahí. Y luego que empezar a sacar tierra y a lo mejor hay cosas visigodas o celtas o no hay nada. Pues nadie no. Pero en comunicación veníamos de unos modelos muy cientifistas. Muchas veces pretendías que el propio proyecto pues, ya anticipase la solución, ya te dijese lo que ibas a encontrar, ¿no? Tus hipótesis eran unas hipótesis muy de... Seguro que el país es progre y el ABC carcam. Ya, wow. ¿No? Tampoco, muchas veces, buena parte de las cosas que escuchas en congresos, incluso las cosas que están muy bien hechas, pero son muy banales en el sentido. Es decir, ya, claro, sí, que no hacía falta un estudio. Claro. Básicamente hacíamos estudios para confirmar cosas que ya sabíamos. Intuitivamente. Claro, pero yo estoy de acuerdo con que lo que nos cuesta ahora precisamente es ver de qué manera buscamos una forma de cerrar un poco ese sitio al que entramos, ¿no? Claro, entramos, pero ¿qué cosas vamos a mirar? ¿No? Me parece muy interesante, aunque no me parece un concepto que sea sofisticado, pero me parece que es útil la idea del media ensemble, ¿no? De todo lo que podrían hacer cada grupo, ¿qué usan? Porque en mi casa, quiero decir, media ensemble como para socializar no es el de mis hijas. Claro. Y encima, claro, cuando intentas hacer un comentario sobre el otro y entender un puente, lo que es un escojonamiento general de venga boomer, ¿no? Entonces, claro, ahí generalmente lo notas, ¿no? No sé, aunque no sé, era como el otro día, ¿no? Lo peor que le puedes hacer a una de mis hijas es entrar en WhatsApp y no contestarlo. Pero ¿quién ha dicho, y volvemos a la cuestión de las normas, quién ha dicho que uno tiene que contestar los mensajes cuando los lee? No cuando tiene un rato, le viene bien o le apetece. Eso me pasa mucho. Entonces, miran, pero ¿cómo que no? Los mensajes se leen y se contestan, aunque sea para decir ok. Entonces, en buena medida me parece que defender esto, que me parece que a nosotros nos interesa buscar una forma precisamente de defender esta forma de nosotros entramos a un sitio, miramos y la idea del mundo mediático, la idea de la figuración te permite precisamente darle sentido a esto. Me parece que tiene razón con lo que dices de Hebb, que por el sentido que era por ahí. Y hay otra cosa que... Pero sí le reconoce que es clave. Sí, y para estar por encima, y hay otra cosa que también todo el mundo reconoce que es clave, pero nadie termina de meterse mucho con él, que es la famosa lógica mediática. Claro. Hay una lógica mediática. Vale. No, pero esto es algo que... Hay Snow, 70 y no sé cuánto. No, pero en algún momento tenemos que ver de qué hablamos cuando hablamos de lógicas mediáticas. Eso es algo que critica el propio Hebb. ¿Que lo critica? Sí, dice que las lógicas mediáticas, pues, claro, hablando de figuraciones, dice, el problema de la lógica mediática es que reifica, que de alguna manera uno piensa que hay una cierta lógica mediática y al final acaba encontrando, pues forzando la realidad hasta que encaja en la caja de la lógica mediática. Bueno, pero hay lógicas mediáticas. Sí, el problema, claro, el problema más también... allá del problema de que se llamen lógicas o no, que a mí en eso me pareció una discusión un poco bizantina en el texto, pero me parece que es importante definirlo. O sea, estamos diciendo, o sea, yo creo que un poco una de asumir el paradigma de la mediatización implica también que ya, en buena medida, todos somos especialistas en medios. Y todo el mundo sabe que ciertas cosas, de que para ciertas cosas es bueno que los medios te presten atención. A veces los medios profesionales, a veces las redes sociales, a veces un conjunto de los dos.
Entonces, ¿cuáles son esas lógicas? Un poco lo que hablábamos hablando del libro de Marantz, ¿no? Antes. Bueno, la extrema derecha hay una serie de gente, algunos unos amigos de extrema derecha, otros unos chiflados en busca de atención, que lo que están buscando es formas de captar la atención. Y la cuestión de captación de atención es una lógica mediática. Entonces, todos hemos aprendido a titular en esta facultad, a través de buenos titulares, y tú sabías que no titulas igual cuando estás en el Congreso de Lugo y cuando estás en el país. Pero yo creo que hay un trabajo a hacer ahí, es que, ¿cuáles son? Cuando hablamos de los niveles, ¿de cuáles hablamos? Pues decimos, un grupo social intenta maximizar en su proyecto, un público, su éxito es conseguir llegar a la esfera pública central y convertir su problema en el problema que hay que dar una solución. ¿Vale? Y entonces se adapta a las lógicas mediáticas. ¿Vale? No, ¿a cuál? Claro. No, el ejemplo que pones de Marantz me parece muy útil porque empieza a pensar en qué es lo que importa. Por ejemplo, un cambio clave de lógicas mediáticas. En los periódicos convencionales, la información ha de ser verificada, y si no, tu jefe de sección, el director del medio, te puede engañar. En las redes no. Cambio absolutamente fundamental de lógica por el cual todo vale en términos de verdad o mentira. En las redes lo que importa es el impacto. Por supuesto que también importaba el impacto en los medios convencionales de la discusión, pero hay otros criterios también, ¿no? Venderse a cualquier precio pues degradaba el valor simbólico del medio, su prestigio, etc. En las redes no. Entonces, ahí sí podemos hablar, por ejemplo, por el estudio del señor, metido entre los líderes de la extrema derecha que están en Internet, sí podemos detectar cómo hay lógicas mediáticas que cambian, por ejemplo, la información política. O sea, siempre ha habido periódicos fanáticos, periódicos más moderados, de más de derecha, más de izquierda. Lo que pasa ahora es que, y debemos saber porque eso cambiará, espero, es que el machaque de Internet puede hacer que muchísimos que estaban dispersos, que no leían ningún periódico y estaban sencillamente cabreados, formen parte de unas redes en las cuales se les adoctrina cotidianamente a través de la lógica mediática de Internet, del titular de impacto, de la imagen manipulada, como sea, todo lo que sea, emociones activadoras, como dicen y tal, para que se sumen a la panda Trump. Eso ha cambiado por completo no solo la comunicación, sino también la esfera pública política. Tenemos a un Trump que a lo mejor con otros medios no tendríamos. Ahí hay lógicas mediáticas en conflicto. Primero, porque hemos ampliado el concepto de medio. Claro, hasta hace 4 días los medios eran una cosa que hacían unos medios profesionales, con unas inversiones, no sé qué, con unos marcos normativos, éticos, no sé qué, que evidentemente no están en la red. Entonces, creo que en buena medida la propuesta que hacían Andreu y Joan en el libro del departamento iba un poco por ahí. ¿Qué puede hacer el periodismo en este contexto? ¿No? Claro, el periodismo tiene una serie de como tú decías, de procedimientos de verificación y tal, donde se espera, por muy sectario que sea tu medio, que en la verdad pinte algo. La verdad no tienen regulación, ni es en los marcos normativos. Entonces, ahí es como, claro, los dos mundos, pensando que están dos mundos separados, que ya no están, claro, trabajan con la misma cosa, que es los hechos, la verdad, lo que sea, pero con dos reglas de juego absolutamente distintas. Y consecuencias. Pero la gente, cualquiera de nosotros, juega con al mismo tiempo con esas dos cosas, ¿no? La gente usa medios convencionales, radios, televisiones, periódicos, no sé qué, y redes sociales también. O no, o sí. Entonces, claro, en ese sentido, el uso de los medios ensambles es importante, porque yo lo veo, que yo puedo estar en las redes y ver cosas en las redes, pero también veo, todos los días me leo un par de periódicos convencionales. O críticas de la radio, no sé qué, críticas no. Mi información es la de las redes. Las no han visto en televisión en su vida, más allá de por el campo, el salón, digo, puesto, ¿no?
Pues claro, ahí hay una diferencia brutal y creo que parte del trabajo de cualquier investigación es precisamente ver cómo esas dos lógicas distintas, las que puede tener la red, las que puede tener, primero definirlas bien. Pues claro, los medios también han copiado muchas cosas de esta necesidad de posicionarse en las redes. Como que ha cambiado radicalmente la forma de titular. Se copian lógicas también Claro, claro. las redes a los medios tradicionales. Se convergen en realidad, ¿no? Sí, hay un proceso de convergencia. Hay una convergencia del entorno, del marco editorial hacia el marco de las redes sociales. Pero a mí lo que más sugestivo me parece de todo esto es esta parte de la intervención de Héctor, cuando intentamos exportar esto hacia la investigación y comunicación. Claro, cuando sacamos el caso de Malinowski, por ejemplo, yo veo dos cosas. Cuando Malinowski se va a las Islas Trobriand, el personaje aparece ahí con un cuaderno a estudiar el comportamiento sexual de los salvajes, con un cuaderno en blanco, hace una cosa muy interesante, que es escuchar al objeto de investigación, que yo creo que es una cosa que está en el subyacente de lo que tú planteas cuando vamos a hacer determinadas cosas. Nosotros parece que vamos con el método ya preparado, también por una necesidad operativa de alcanzar unos determinados resultados y tal, y no escuchamos esta condición que tiene el objeto de imponernos el método a nosotros, que probablemente, a mi juicio, sería más interesante, pero a veces para escuchar también hay que tener oído. Este es uno de los problemas. Y volviendo a lo de Malinowski, claro, Malinowski lo que hacía ahí era escuchar y escribir. Está muy bien, pero a nosotros probablemente lo que nos pide nuestro trabajo es trascender también de la pura descripción y ir a poder ofrecer algún tipo de cosas en términos de... Yo siempre digo, yo soy más de preguntas de investigación que de hipótesis, me siento más cómodo. Bueno, responder a las preguntas de investigación pues también supone un reto donde yo creo que tropezamos con un problema de herramientas, que también es otra de mis obsesiones. Creo que existe un problema de herramientas operativas para hacer esta investigación de un modo validable, remotamente comparable, incluso a otras áreas de las ciencias sociales, ¿no? Y, por ejemplo, le dice, Instagram funciona como archivo, con biblioteca, estupendo. Cuando nos vamos a asuntos como por ejemplo las controversias vinculadas a temas muy recientes como la cuestión de las tarifas eléctricas. La cuestión de las tarifas eléctricas era una cosa en la que no se metían ni los economistas prácticamente, por mor del famoso chiste ese de los dos economistas, cuando uno le dice al otro, dice, oye, ¿y esto de las tarifas eléctricas, tú lo has entendido? Sí, lo he entendido, entonces entonces que no lo has entendido. Cuando queremos ver cómo esto, que es tan sofisticado, pasa al terreno de la opinión pública, de las controversias públicas que entran en el marco de la agenda pública, para mí sería muy importante poder trabajar, por ejemplo, con la radio, que yo creo que ha jugado un papel súper relevante en este asunto. De ahí volvemos a chocar con el problema de herramientas, algo que pues alguien nos abra determinadas puertas a determinados repositorios que están en cada uno de los medios, a saber cómo podría trabajarse con ellos. Quiero decir que es un poco desagradable, incluso, este proceso de que al final tenemos que bajar barras y aterrizar el asunto en el terreno de lo específico y de lo concreto y protestamos. Claro, porque cuando dices, bueno, el media es hambre, no, es que esta gente usa Facebook. Bueno, pues claro, es que Facebook no es de nada. Después de todo el escándalo de Cambridge Analytica, se le pide a Facebook que haga un supuesto board of advisor, y vale, tiene que
todas, verifique usted qué campañas políticas han puesto. Pues todas, estas 25.000. Pero que no tiene Facebook, ¿y a quién y quién ha visto esto? Aunque lo que decía Iván al principio, claro, la ley de política decía, solo se puede hacer campaña en tal fecha, y anuncios se pueden hacer en las teles, estos y estos, y hay grupos políticos, pero no Vox, porque no tiene representación parlamentaria. Y el otro, no vamos a ver ahora. Pero en Facebook ya no es solo que cualquiera pueda hacerlo, sino que eso va dirigido a un target. No es lo mismo dirigir esto, y ese target se ha elegido con unos criterios. Claro. En función de quién ha financiado ese trabajo y tal. Si eso no pone, pues puedes decir, no, aquí la gente, dentro de este mundo, la gente usa Facebook. O Twitter, vale, pero es que mi Twitter no es un Twitter medicina, es un problema analítico bestial. Claro, es que antes tú asumías que el lector del País podía haber leído más o menos páginas, más o menos atención, pero solo los titulares, pero bueno, el pack de lo que se le ofrecía lo tenías claro. Pero ahora no, ahora es que no sabes lo que se está ofreciendo, porque esto nunca ha costado por tu Twitter y sí que ha costado por Twitter. Bueno, y Facebook en toda su inmensidad está muy poco estudiado. Yo hace cosa de un mes, un poquito más, llegué a un determinado grado de complicación de mi vida en el que entré en un instrumento de analítico nativo de Facebook para estudios académicos, que se llama CrowdTangle, en el que tuve el raro honor de, en el momento de darme de alta, es una herramienta en la que además Facebook se toma su tiempo para decidir si puedes entrar. Perdona un segundo, voy a ir por un café. ¿Alguien quiere un café? ¿O algo de tomar? No, pues ahora mismo. ¿Cómo se llama esto, Andreu, otra vez? CrowdTangle. ¿Así? Sí, Vale, vale. creo que sí. Apuntadísimo. Bien.